Buenas, ¿alguna vez te has preguntado en alguna ocasión cómo es una parrilla de inducción por dentro? ¿Cómo es que funciona? Pues bueno, te voy a mostrar más o menos con la que tengo aquí, ¿no? Esto lo que tengo aquí en pantalla es una parrilla de inducción, lo cual funciona creando lo que es un campo electromagnético. Tú pones aquí un traste o un recipiente de metal, adentro se crea un campo magnético y de esta manera pues va a calentar el recipiente de metal para calentar pues la comida o lo que tú pongas encima, ¿no? En la parte de abajo pues encontramos las funciones, por ejemplo, para subir, bueno, para encender o apagar esta parrilla de inducción o esta parrilla de vitrocerámica, y pues bueno, para subir o bajar lo que es la intensidad, o sea, más o menos como para subir o bajar el calor. En la parte de abajo vamos a encontrar lo que es un ventilador, ya que pues bueno, como esto se calienta, por así decirlo, debemos de mantenerlo frío para que no se derrita ni nada de esto se dañe. Pero bueno, voy a quitar lo que son los tornillos para mostrarte cómo se ve en su interior esta parrilla de inducción magnética. Y pues bueno, ya viendo quitado los tornillos, lo que vamos a encontrar en su interior va a ser lo siguiente. De primer paso te recomendaría voltearla, ya que esta tapa que tenemos aquí se quita. Y aquí tenemos lo que es más o menos el circuito, ¿no? En el apartado del otro lado tenemos esta parte de aquí que es como el vidrio. Tenemos aquí como una pequeña malla. Bueno, y tenemos este tipo como pasta térmica, al menos a lo que más o menos entiendo, ¿no? Y dentro de los circuitos y lo demás que encontramos es algo bastante sencillo, o podría verse bastante sencillo. Tenemos lo que es bobina, la bobina como de cobre, aquí la tenemos. Tenemos el ventilador en esta parte de aquí abajo, y en la parte de hasta abajo encontramos unos LEDs, así como su pantalla indicadora y estos como resortes que van a funcionar como botones táctiles para pues ocupar lo que es la parrilla de vitrocerámica dentro de estos botones, bueno, dentro de estos botones que encontramos aquí. Y ya tal cual es lo que encontramos en la parte de abajo de la bobina. Hay un disipador de calor, aquí tenemos un disipador de calor, aquí tenemos el ventilador, tenemos la controladora de voltaje que pues supongo yo va a transformar los 120 voltios de entrada pues en lo que vaya a ocupar, o el regulador de voltaje, por así decirlo, para ir subiendo la intensidad pues va subiendo un poco el voltaje, ¿no? Aquí encontramos lo que son los cables cubiertos con esta malla protectora térmica. Ya te digo, esto probablemente sea como una pasta térmica. Aquí encontramos una gomita. Bueno, lo que tenemos aquí en el centro, pues tal cual, específicamente no sé qué sea, pero se ve como una pasta térmica, y dentro de esta pasta térmica se alcanza a ver como un componente. Parece ser como una resistencia, pero la verdad es que no tengo idea de lo que sea, como una resistencia, como un fusible. Pero bueno, así más o menos se ve de cerca. Aquí tenemos la bobina, te digo, el ventilador, los controles o la tarjeta de circuito en la parte de por acá, a ver si se llega a ver a cámara. Todo esto viene en chino. Bueno, aquí tenemos capacitores, y en la parte de arriba pues el controlador de voltaje. Aquí abajo un disipador de calor, y pues aquí te digo que los cables un poquito cubiertos como con malla térmica. Pero así es tal cual como se ve esta parrilla de inducción ya en sus entrañas, en su interior. Y del otro lado de la superficie donde se ponen los trastes o lo que vayas a calentar, se ve más o menos algo así. Mira, tiene como una tipo como malla, no sé si se alcanza a percibir a cámara. A ver si se alcanza a percibir, ahí creo que se alcanza a ver. Y tiene como este tono rojizo. Del otro lado pues es donde encontramos los controles táctiles, así como pues la superficie para poner lo que son los materiales o los utensilios de cocina. Pero bueno, esto ha sido todo en cuestión a lo que podemos encontrar dentro de lo que es una parrilla de inducción. Espero el video te haya sido interesante, te haya gustado. Nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Germero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.